En el día de ayer se recordaba en el mundo el 11 de septiembre. 11 de septiembre que nos traslada a los Estados Unidos con el atentado terrorista contra las Torres Gemelas. En ese atentado murieron 2.996 personas registradas. Algo abominable. Los seres humanos que estén ajenos a los conflictos políticos y armados no tienen por qué pagar las acciones de esas confrontaciones. Sea quien sea, el terrorismo tiene que ser rechazado. No importa si es terrorismo de Estado, no importa si es terrorismo sectario, no importa si es terrorismo propio de pensamientos fanáticos, no importa el terrorismo que sea. Los inocentes no tienen que incorporarse a ninguna acción donde se dejen huellas tan terribles como la del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Y para las familias, los familiares del 11 de septiembre, nuestra honra también. Pero el 11 de septiembre nos hace viajar aún más lejos, a Chile, cuando ese mismo triste día, en esta triste fecha, fue derrocado el presidente socialista Salvador Allende, el primer presidente socialista de América Latina, derrocado por los militares, derrocado por la derecha chilena, la ultraderecha, derrocado por la iglesia y derrocado por unas fuerzas armadas traidoras a la institucionalidad del Estado, traidoras a la constitución de aquel país, unas fuerzas armadas traidoras al sentimiento humano y al espíritu democrático. En el caso de Chile, la cantidad de muertos que produjo la dictadura fue superior, la dictadura de Augusto Pinochet. Más de 3.000 muertos registrados, aunque hay muchas otras propuestas a esa comisión de la verdad que se instalara para presentar una realidad aproximada de los daños provocados por aquella dictadura contra los seres humanos y contra la sociedad. De todas maneras son más de 3.000 los muertos registrados. Sin embargo, sí, también esa comisión que tenía la tutela del Ministerio de Justicia de la República de Chile en el año 2011, le hablo de un informe del 2011, ni siquiera de esta fecha, nos reporta más de 40.000 personas afectadas, entre presos, entre torturados, entre ejecutados y desaparecidos. Esos 40.000 no incluyen los exiliados ni los familiares de los exiliados. América Latina vivió esa sombra tan terrible que además corrió por otros países como una nube de terror y de vergüenza sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre Brasil, entre otros países. Para aquellos caídos y sus familiares también nuestra honra. Hay que recordar esta fecha como una forma también de recordarle al mundo que la humanidad no tolera, no aplaude ese tipo de acontecimientos que solo niegan el sentimiento humano y el curso de la historia. En el caso de Chile, hoy tenemos un régimen que precisamente reniega de aquella connotación y de aquella realidad, porque hoy tenemos en Chile una generación ajena al miedo. Y esa generación ajena al miedo, aunque durante este proceso electoral que se vivió e incluso durante el referéndum, el miedo quiso volver a ser una boleta principal para impedir las acciones de las mayorías de esta sociedad chilena, pues pese a ello, esta generación de hoy es una generación más distante al miedo que sí vivió la generación de la dictadura y que sí vivió la primera generación posterior al golpe de Estado, porque ya estamos en una segunda generación que precisamente está reivindicando los valores que negó aquella desgraciada dictadura pinochetista.
Así que nuestro reconocimiento a ello. Debo también recordar que en Chile murieron varios dominicanos y fueron apresados decenas de otros tantos dominicanos. Uno de ellos fue mi padre, precisamente. Cayó preso en Chile porque estaba apoyando el gobierno de Unidad Popular de Allende, junto con ese gran grupo de dominicanos que viajó a Chile para sumarse a esa experiencia, conocerla y sacar beneficios, por lo menos en el plano teórico. Mi padre cayó preso allí, estuvo en el Estadio Nacional de Chile, pero desde allí, finalmente Naciones Unidas le dio protección junto a unos 40 y tantos dominicanos y bueno, terminó parando en Suecia y otros dominicanos en Suiza, en Italia, en Canadá y otros países. Así es que nuestra honra, reitero, a aquellos muertos y nuestro rechazo rotundo a estos desgraciados que rompieron la historia de Chile y la enlutecieron. Por otro lado, quiero significar lo que yo entiendo es un error político. No estoy juzgando la intención. Puede que la intención haya sido muy correcta, puede que responda a valoraciones hechas por el gobierno dominicano, pero creo que fue un error. Y es lo relativo a esa disposición gubernamental, un decreto presidencial, en donde plantea un impedimento de entrada a República Dominicana de Claude Joseph y un grupo más de definidos bandoleros haitianos. Sé que esta medida ha despertado mucha simpatía en República Dominicana, pero aún así yo entiendo que no fue una disposición inteligente. Claude Joseph no es más que un gran payaso de la política haitiana. Dentro de ese parnaso político haitiano, él es una figura simplemente exhibicionista. Es un oportunista que anda buscando espacio político que no tiene definido a través ni de una organización como tal, ni de una presencia en el movimiento popular haitiano, en esa sociedad haitiana. Me refiero a ese conglomerado que está padeciendo de este desastre que vive hoy en día la hermana República de Haití. Creo que con esa disposición lo que se le da es connotación a este individuo que no tiene presencia, que no tiene liderazgo real, que lo que anda buscando es precisamente colocarse en la agenda nacional. Y yo creo que con esa disposición el gobierno lo ayuda a colocarlo, lo coloca hasta en el mundo entero, lo sitúa en la prensa mundial. Le da vigencia a un individuo que no goza de la estatura necesaria para que el gobierno lo ponga dentro de sus acciones, sus acciones en medidas fundamentales. Creo que es un error político eso. Es un error. Usted no puede hacer crecer una figura como Claude Joseph. No puede como Estado, como gobierno, porque no representa más que una simple bocina. Ponga como gobierno a responderle a otras instancias de gobierno, a cualquiera, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, u organizaciones, sean estas políticas o sean sociales, pero bajarse al nivel de Claude Joseph, no, por Dios. Eso fue un grave error, además de que manda señales que no son buenas. En Haití, tarde o temprano, habrá que hacer una recomposición política a través de lo que sea, sean elecciones o sean acuerdos, sea un pacto social y político, pero habrá que buscar alguna salida. Y la que aparentemente está más cercana es la electoral. Y en ese electoral, la figura que más brilla en términos de pueblo, aparentemente, es Jean-Bertrand Aristide, el expresidente Aristide, que ha recibido el respaldo de miles y miles de personas en las calles, cosa que no ha recibido Claude Joseph, no lo ha recibido. Pero nosotros le comenzamos a dar entonces la estatura de vida a un tipo que pretende convertir el antidominicanismo como un recurso político, generando esa corriente ultranacionalista en Haití como una estrategia para ganar espacio político frente a la eventualidad de la formación de un nuevo gobierno. Nosotros estamos contribuyendo con eso. Ese tipo no es más que un enano. Pero al mismo tiempo estamos de una u otra manera obstaculizando que personas como Aristide, que sí
podría ganarse el respaldo mundial, el respaldo internacional, podría también ayudar a la organización de ese Estado, a la organización del gobierno haitiano. De manera que entiendo que no fue lo correcto. Se pudo haber hecho otras cosas para ignorar a este individuo. Porque, señores, acciones contra República Dominicana las hacen otros también. No es solamente este individuo. A cada rato el Departamento de Estado lanza, y es su derecho, pero lanza informaciones al mundo indicando que no se puede viajar a República Dominicana, prácticamente prohibiendo la entrada de ciudadanos norteamericanos a República Dominicana, alegándose que aquí la situación delictiva está descontrolada, que hay problemas de salud, que hay consumo y tráfico de droga, que la justicia no funciona. Eso lo ha dicho el Departamento de Estado varias veces y el gobierno no ha salido a protestarle de manera directa al Departamento de Estado, y eso sí nos hace daño como país. Lo mismo han hecho también el BLAC, ¿cómo se llama? Bueno, el bloque de congresistas negros de los Estados Unidos recientemente lanzó una denuncia indicando que aquí había trabajo forzado, entre otras tantas cosas que dijo que ocurrían en los batalles. Trabajo forzado significa esclavismo. Entonces el gobierno dominicano no reaccionó de esa manera. Claro que hubo reacciones de rechazo a esa cosa, pero de ahí a establecer acciones con la magnitud de un impedimento de entrada a un individuo sin ningún tipo de estatura, la diferencia es muy grande. Yo creo que se cometió un error y ojalá que no sigan cayéndose en ese tipo de trastorno para la política interna y la política interna en Haití también. Nosotros tenemos que contribuir a salidas allá. No debemos de contribuir a fortalecer los enemigos nuestros en Haití. Y yo creo que con eso no nos ayuda absolutamente nada. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.